Esto es Archivos Oscuros Bolivia. Buenas noches, Bolivia. Hoy vamos a hablar de una creepypasta. Esta marcó a toda una generación. Su imagen fue sinónimo de burla, lastimosamente, de miedo, incluso de misterio y leyendas urbanas. Pero la realidad va mucho más allá de una simple historia. Esta creepypasta se la conoce hace varios años y es por eso que esta noche tenemos a una invitada especial. Mía, por favor, preséntate. Mucho gusto. Gracias por tu tiempo. Quisiéramos saber un poco de ti, tu nombre completo, tu trayectoria, quién eres. Gracias a ustedes por la oportunidad de darme este espacio. Mi nombre es Mía Sofía Vargas, soy licenciada en Derecho ya hace 2 años y actualmente soy representante de Latinoamérica para el Fondo Internacional Trans. Excelente. En Bolivia hemos tenido bastantes temas acerca, ¿no?, de todo lo que es LGBT, ¿no?, con todo este grupo de personas. Justamente ahora, porque estamos en el mes LGBT, hemos querido tocar un tema muy importante, que más allá de una creepypasta que puede mencionarte, ¿no?, la historia o una leyenda misteriosa de una mujer quien fue transexual, quien fue una mujer de la noche, a quien también la abusaron, su familia la botó y lastimosamente tuvo polio y gracias a ello ella tuvo una discapacidad y aún así esto no la paró, digamos, ¿no?, en la vida. Sí nos gustaría que nos cuentes un poco de quién fue en este caso Sandy, ¿no?, la mujer de la que se está hablando, que se conoce ustedes como movimiento LGBT, especialmente como transexuales. ¿Qué se conoce de esta mujer? Yo creo que es muy importante no tocar este tema porque sí es una realidad que la sociedad, ahora más con las redes sociales, ¿no? Y la apertura de espacios en internet, que se utiliza, se mercantiliza, ¿no?, con los cuerpos de las personas y es terrible cuando ocurre eso con las personas trans. En este caso se trataba de Sandy Crisp, una mujer trans, latina, discapacitada y estamos hablando de un contexto totalmente diferente al que vivimos actualmente, ¿no? Porque se trataba de los años 90. Y el video que se popularizó fue básicamente una pequeña parte de un documental que existía, creo que se llamaba Show of the Lady Bonnie, algo así, ¿no? Que era el show que ella realizaba bailando así. Y ponen la parte donde ella está bailando y la música al revés para hacerlo más tétrico, ¿no? Y esto se populariza alrededor del 2007 más o menos en adelante, que creo que es cuando ya la mayoría empezamos a utilizar también internet, las redes sociales, YouTube empieza a tener auge. Entonces es que se populariza este video. Creo yo que más allá, ¿no?, de esta creepypasta, ¿no?, que era de misterio urbano, de una mujer con una discapacidad bailando y que obviamente era una dama de la noche, como se le dice, creo que el verdadero terror, llamémoslo así, está en aquellos callejones en las que, si bien en este mes podemos ver, por ejemplo, aquí en Bolivia, banderas, ¿no?, que marchan con este discurso de amor, ¿no? Pero más allá, digamos, de las calles en las que ahora, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, están marchando, en algún callejón, probablemente una mujer transexual está siendo violentada físicamente, psicológicamente, sexualmente, ¿no? Entonces, desde el activismo trans de la comunidad, ¿qué historias, no, ustedes como tú, con tu experiencia, han vivido en este sentido de tipo de abuso? Porque recordemos también que se sabe que Sandy fue una mujer a la que violaron, ¿no? Entonces, en repetidas ocasiones, lastimosamente, ella tuvo una historia muy triste, pero me imagino que también en tu contexto, tú como activista, han debido tener casos en los que incluso ha fallecido una persona solamente por ser transexual, ¿no? Sí,
Y yo creo que justamente esto es lo que no debemos olvidar este mes, ¿no? Porque cuando hablamos de mes del orgullo, Pride, vemos una visión muy occidental que nos ha mostrado Hollywood, televisión, acerca de que ser LGBT se trata de brillos, plumas, colores y un espectáculo. Pero lo real es que somos personas con necesidades y con bastantes problemas y carencias, ¿no? Entonces, el ver eso, el disfrutar eso, pero olvidarse de las necesidades reales es un problema muy grande. Y yo creo que esto es lo que deberíamos conmemorar igual, ¿no? Este mes. Por ejemplo, en Bolivia, las personas trans no podemos ocupar un cargo político en el marco de la paridad y alternancia. Y eso ya nos hace menos bolivianos y bolivianas que el resto. Y eso es algo legal. Acerca de los casos que mencionabas, por ejemplo, se me viene a la mente dos en específico. Uno que ocurrió el 2024 con la compañera Yumiko. Ella era de Santa Cruz, pero ejercía el trabajo sexual en Cochabamba y eso es bastante común también. Pero el problema fue que un día de la nada aparece muerta cerca del avión que se encuentra en la avenida 6 de agosto, que es donde usualmente hay este tipo de lugares, ¿no? Que son una especie de lenocinio y nadie dice nada. Sus parientes ni siquiera sabían qué es lo que había ocurrido y lo que hace la policía al ver que se trataba de una mujer trans, lo primero que hace es acudir a nosotras. Pero ¿será que esto pasa con todas las personas, no? ¿O solo se trató con ella por ser trans? ¿Dónde estaba la familia que tendría que preocuparse por esa persona? El debido proceso que debería haber seguido la policía, ¿no? Y determinar si realmente su identidad de género fue un factor para que le ocurriera lo que le pasó. Y lo real es que hasta ahora, por ejemplo, siendo esto un caso del 2024, no hay una sentencia, no hay una resolución judicial al respecto. Y es también debido a que la familia, al ser de otro departamento y de escasos recursos de paso, no puede dar seguimiento al caso. Y las instituciones públicas no se hacen cargo si es que no hay alguien que esté pendiente. Por ejemplo, hay otro que ocurrió el 2025 en Santa Cruz, que era una compañera trans que la encuentran desnuda y asesinada en un cementerio allá. Y el mismo hecho, ¿no? De hacerlo en un lugar así, yo creo que te deja pensando, o sea, qué es lo que estaban pensando estas personas para realizar lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, en este caso, y afortunadamente, ¿no? Sí ha habido un proceso de resolución judicial, la familia también estaba al pendiente, pero cuando ocurre el hecho es que recién la familia se da cuenta de que esta persona era una persona trans, porque lo que ocurría con esa compañera, por ejemplo, es que trabajaba en las plantas de cañas de azúcar y una vez que acababa su periodo ahí, salía, venía a la ciudad y ya podía vivir su identidad tal cual ella se sentía, ¿no? Y también ejercía el trabajo sexual y de la nada se acercan dos personas que le dicen que quieren contratar sus servicios, pero que quieren hacerlo en este espacio, ¿no? Como el cementerio, y ella accede y aprovechando de que solo estaban ellos tres, estas dos personas de sexo masculino y la víctima, es que se aprovechan de ella, le roban sus cosas, un mal golpe, en realidad no se sabe qué pasó, había sangre en una lápida y ella como le robaron todo, o sea, literal ni siquiera tenía su ropa. ¿No? Y por ejemplo, este caso no se lo ha juzgado como una persona trans porque la compañera no tenía el cambio de nombre, que es legal en Bolivia desde el 2016. Y eso también es un factor, ¿no? O sea, realmente lo que te hace mujer es cómo te llamas, tu sexo, o deberíamos tomar en cuenta todos estos factores sociales también. Pero por mencionarte, ¿no? Estos dos casos que van relacionados al tema, creo que es importante reconocer que no tiene que ser así, no puede que en pleno siglo XXI y ya en el año 2026, habiendo tantos derechos reconocidos y leyes como la Ley de Identidad de Género, que es la Ley 807, o la Ley 045 en contra de la discriminación, sigan ocurriendo estas cosas. Yo quisiera tocar algo muy interesante, ¿no? Que es lo que pasó en los años 70. ¿Tú te acuerdas de Barbarella? Sí. Bueno, no soy de esa generación, pero hace poquito hemos presentado la memoria trans de Bolivia y hay un apartado especial para ella, ¿no? Como un referente para nuestra población. Bueno, Barbarella en realidad era un hombre, ¿no? Que bailaba como China Morena en los años 70. Lastimosamente, a esta mujer, ¿no? En pleno baile, se acerca a Hugo Banzer, quien era el presidente en ese entonces, en pleno palco y le da un beso. Pero esto va más allá, ¿no? Más allá de este baile folclórico, más allá de eso, sí hay muchas noticias antiguas que mencionan que después del suceso, ella ya no podía bailar como China Morena, pero incluso
incluso hay noticias que mencionan que esta mujer fue violada por los policías por haber hecho ese acto y que incluso tuvo una tortura sistémica. Si Barbarella, digamos, ¿no?, estuviera aquí, ¿tú qué nos podrías mencionar, ¿no?, entre lo que sería el ámbito boliviano de los 70, que tú misma me estás comentando que le tienen un espacio especial para ella, mencionando este sentido que a ella la violaron y de cierto modo le dieron como este tipo de abuso, ¿no?, sistémico que te estoy comentando, ¿no? Entonces, incluso ha habido una impunidad, llamémoslo así, en plena dictadura, ¿no? Me gustaría que tú puedas ampliar un poco más desde la perspectiva y la comunidad LGBT este caso. Yo creo que es importante mencionar, ¿no?, de que las personas trans siempre hemos habitado este territorio. Incluso desde antes de la colonia, ¿no?, hay evidencia de que nosotras hemos estado aquí siempre. Pero yo creo que el problema está cuando nos visibilizamos, cuando dejamos este espacio de permanecer sin llamar la atención, la oscuridad, si quieres ponerle, y salimos a la luz, ¿no? Cuando ella realiza este acto, ¿no?, que ahora incluso lo podríamos considerar hasta político, lo real es que expone algo que mucha gente ignoraba en el país, ¿no? Y era la influencia que teníamos las personas trans dentro de la identidad cultural boliviana. Y a su vez, al ser un régimen militar, ¿no?, y que ocurre este tipo de actos, siendo las instituciones militares un nicho muy machista y patriarcal, evidentemente el ego de esa persona, ¿no?, queda dañado, y más siendo un público y delante de todas las personas que estaban ahí, ¿no? Porque si no estoy mal, era en esa entrada que se realiza en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, consecuencia de este acto, ¿no?, yo creo que es lo que surgen estos rumores y la violencia que sufre Barbarella. Pero incluso siendo no ella, ¿no?, y con las anécdotas de las compañeras trans de La Paz de esa época, está como las personas iban, por ejemplo, a la Avenida de las Américas, por esa zona más o menos, tiraba orines, les gritaban cosas, no había respeto y no había esta percepción hacia la población trans como seres humanos. Por ejemplo, Barbarella, no, si no estoy mal, su lápida no está en un cementerio de La Paz, pero ella era de Cochabamba y se trató, ¿no?, de que, por ejemplo, su nombre fuera reconocido, al menos el denominativo de Barbarella, ¿no?, póstumamente. Pero incluso ese aspecto, ¿no?, el hecho de haber sido enterrada sintiéndote una mujer trans, pero con un nombre que no te representa y que probablemente ha sido el que te han dado legalmente al nacer. Eso está incluso, ¿no?, demigrante y indignante póstumamente. En este sentido, sí me gustaría pasar a los siguientes presentadores, dado que no estoy yo, está también el productor del programa y aquí está nuestro presentador Gerson. Mateo, yo sé que querías hacerle una serie de preguntas también a nuestra invitada Mía. Me gustaría que por favor puedas iniciar. Perfecto, ¿cómo está Mía? Muy buenos días, estamos aquí. Quisiera preguntarle más que nada la historia de la familia Galante. Sabemos que falleció recientemente un miembro de la familia y quisiéramos saber por qué es tan importante la familia Galante en cuanto a la cultura trans y la comunidad LGBTI+. Claro, yo incluso me atrevería a decir que más que la cultura trans sería la cultura boliviana, ¿no?, por todos los aportes que han hecho. Pero yo creo que, por ejemplo, el hecho de fijarnos en ellas como una familia, ¿no? En Bolivia hay muchas organizaciones LGBTs, pero lo que hicieron la familia Galán, ¿no?, es que en vez de crear este denominativo de organización, que quizás puede tener una connotación más de sin dinero no trabajamos, lo que ellas hacían era percibirse como una familia y todas tenían el mismo apellido, ¿no? Por ejemplo, Paris Galán ha sido parte de la entrada folclórica de Oruro bastantes años, invitada para bailar en Chile, en Argentina, con su famosa danza de la cuyaguada. Y así es que se ha ido visibilizando esta familia también. También en Cochabamba, Paris Galán fue presentadora del Canal 2 y eso creo que fue la primera vez que se ve a una presentadora trans en Bolivia. Ahora tenemos a Leonie Dorado de Bolivia TV, pero ella fue una pionera en su momento, ¿no? Y quizás no le dábamos el mérito que merece. Y ahora ella deja un legado muy importante, tanto en el folclore boliviano, ¿no?, como con las personas que siguen de su familia, ¿no?, como Paola Galán, por ejemplo, que ella también es una activista trans bastante reconocida. También tengo una pregunta un poco tal vez personal en cuanto
respecto a todo este tema de las marchas LGBTI. Bueno, muchos conservadores dicen de que por qué las marchas generalmente se hipersexualiza al momento de marchar, ¿vale? En la comunidad. ¿Cuál es su opinión respecto a esto de que hay mucha gente conservadora de que piense de que es que se exhiban bastante, se hipersexualizan, es que por eso no lo ven bien las marchas? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? La verdad no sé cuál es realmente, ¿no? Como este argumento, ¿no? Que emplean algunas veces. Porque personalmente, ¿no? Yo he marchado el año pasado, por ejemplo. Lo que ocurre en Cochabamba es que venden las sillas para irnos a ver y esperan eso como si fuera el corso. Y nosotras estamos entrando con nuestros carteles y de la nada escucho una señora que dice, pero bailen. Y no, o sea, yo creo que incluso hay eso, ¿no? Pero yo lo veo más desde un lado político, porque esa noche, porque en Bolivia lo realizamos de noche, solo en La Paz es de día o en la tarde, y en Santa Cruz hay dos marchas, por ejemplo, ¿no? Una que es la política y una alegórica. Pero bueno, estas marchas que se realizan de noche son justamente para, más allá de desinhibirse a un punto en el que se llega a lo que la gente quiere considerar como morboso, pervertido, algo negativo. Se trata de un momento de liberación. Son muchas las personas que ese día deciden ser quienes quieren ser, sin pensar en lo que los demás están pensando. Son personas que en el día a día se tienen que reprimir por el qué dirán, y ese día deciden agarrar sus mejores ropas y deciden salir como se sientan más seguras, más cómodas, más bonitas. Y muchas veces termina siendo este tipo de ropa. Pero incluso en marchas como la marcha feminista, por ejemplo, ¿no? Que es un acto político el enseñar tu cuerpo. Lo que realizamos nosotras es eso. Primero, se convierte en un espacio seguro porque es el momento donde más gente LGBT concurre. Nos permite eso darnos seguridad, nos permite ayudarnos a ser quienes somos al menos una noche, ¿no? Y tercero, permite de que tanto nuestros cuerpos como lo que nosotras representamos sea un acto político. Muy bien. ¿Cuál es la opinión respecto a lo que existe el término transedad y transespecie? Sabemos que ahora están usando mucho ese término, muchas personas diciendo que quieren pertenecer a lo que sería la comunidad, pero diciendo que se identifican con otra especie de animal o bien una especie de disminuyéndose la edad para decir de que mentalmente se creen niños. ¿Cuál es la opinión respecto a esta situación? Mira, yo te digo que ese tema, o sea, asociar una cosa con la otra es hasta ofensivo, ¿no? Porque las personas trans no es solo ya me siento trans y punto, ¿no? Es mucho más profundo que eso y se ha ido desarrollando en base a la teoría del género. Es por eso que hay muchas leyes trans alrededor de los países, ¿no? Argentina, Bolivia tenemos ley trans, Ecuador tiene una ley trans, y yo creo que si no fuera una ley, o sea, si no habría ley de cualquier cosa igual. Esto se trata de algo muy fundamentado y es por eso que se reconoce esta figura de la identidad de género, porque hacemos la diferenciación de qué es sexo y qué es género. Sexo es lo biológico, género es lo social, como una persona se autopercibe y quiere que la gente le perciba en la sociedad. Y a raíz de esta diferenciación de estos dos conceptos es que se forma la idea de identidad de género y se da paso al reconocimiento de lo que es una persona transfemenina, una persona transmasculina, y se incorpora, por ejemplo, a la legislación los conceptos de qué es ser transexual, qué es ser transgénero, qué es identidad de género. Pero ¿qué es lo que pasa con estas personas que se autoperciben como terian o transedad? Incluso hay hasta transnacionalidad, ¿no? Ahora es hacerse la burla de un movimiento al que le ha costado mucho trabajo ser reconocido, porque si fuera así de fácil, yo creo que podríamos terminar reconociendo cualquier tipo de cosas, y hasta esta idea que había de reconocer la pedofilia como una orientación sexual sería viable. Pero la realidad es que no es así. Una cosa no tiene que ver con la otra y se tratan de cosas bien fundamentadas, ¿no? Como les mencionaba, no es que un día me ha nacido a mí decir que yo soy una mujer trans y por lo tanto la sociedad tiene que reconocerme como tal. Hay todo un proceso sistémico que ha permitido que tanto el Estado me reconozca a mí legalmente como una persona trans, como una mujer específicamente, y que a mí me ha ayudado a autopercibirme como lo que soy ahora. En el caso de las personas que son terian o transedad, ¿no? Quizás se trata de algo mucho más profundo, que son temas, ¿no? Tal vez incluso hasta de salud mental, pero no tiene que asociarse una cosa con la otra, porque como
como les digo, puede malinterpretarse y terminar asumiendo que está relacionado, ¿no? Por el prefijo trans. Pero lo real es que el prefijo trans lo único que significa es pasar de un lado al otro. Por eso es que se utiliza trans también con transportistas o transacción, ¿no? El dinero pasa de un lado a otro, transportista lleva una cosa a la otra, y es por eso que aparece esta idea de transedad, transespecie. Pero como les digo, ser transgénero es algo legal, es algo fundamentado, y en el caso de las personas terian y transedad tampoco quiero menospreciar, ¿no? Cómo se siente una persona, porque es válido, y yo creo que más que nunca la sociedad se está dando cuenta de que tenemos muchos problemas mentales. Cada persona, ¿no?, termina teniendo algún rasgo de TDAH o este tipo de trastornos mentales, pero lo importante es el poder diferenciar eso, ¿no? Yo creo que el respeto siempre tiene que primar, sea como sea la persona, sea como se autoperciba la persona, pero hay reconocimiento, hay fundamentación y hay valor, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que si estas personas deciden existir, está completamente bien, merecen respeto, pero no entran, ¿no?, dentro del paraguas trans, donde se reconoce a las personas transmasculinas, transfemeninas, personas no binarias e intersexuales. Muy bien, bueno, Gerson también tiene algunas preguntas que hacer. Él es nuestro presentador de las entrevistas de Ping Pong. ¿Qué tal, Mía? Un gusto conocerte, saludarte desde acá, desde el estudio de programación. Y bueno, yo tengo un par de preguntas más que todo personales, y es, al ser una persona trans, ¿cómo lidias con el acoso en tu vida, ya sea de manera pública o en las redes? Quisiera saber, ¿puedes contarnos? Yo creo que, para empezar, hay muchas personas trans en Bolivia, quizás más de lo que usualmente pensamos o asumimos, pero hay una diferencia, ¿no?, entre las personas que deciden hacerse visible, que son visibles, y las personas que buscan pasar desapercibidas, ¿no? Y lo real es que las personas que pasan desapercibidas no tienen muchas dificultades en el día a día, pero las personas que somos visibles, que decidimos ser visibles, ¿no? Por ejemplo, yo desde que estaba en la universidad, más allá de que se notara o no si era trans, yo siempre lo mencionaba porque prácticamente ahí fue donde empecé mi transición. También hice mi segunda carrera en la San Simón, y yo me acuerdo que, o sea, era en la Facultad de Ciencias Sociales, era la única persona visiblemente LGBT, ¿no? Entonces ya me reconocían como, ahí está la trans. Entonces yo creo que tiene un lado positivo también, ¿no? Porque ¿cuántas personas trans has visto en una universidad? Somos muy pocas. La mayoría sigue pensando que solo ejercemos el trabajo sexual, que no tenemos más aspiraciones que esa. Entonces, desde ese punto de vista, es una ventaja para nosotras. Y también sirve para que las que nos siguen puedan decir, ah, no, o sea, si soy trans, no voy a ser solo trabajadora sexual, también puedo ser licenciada, doctora, ingeniera. Pero también ocurre, ¿no?, que justamente cuando se tocan estos temas, y ocurre mucho este mes sobre todo, cuando salen las noticias, hay artículos, la gente se mofa, ¿no?, en internet, porque es incluso mucho más fácil que hacerlo en persona, porque no ves rostros, no sabes si es un nombre real o no. Y yo me acuerdo, por ejemplo, yo era antes la asesora legal de la Casa Trans de Cochabamba, y nosotras hicimos una colecta de libros para crear una biblioteca que tenemos actualmente, y lo colocamos en redes, ¿no? Una campaña bastante grande, y nos llegaban comentarios como, un libro de biología es lo que les voy a regalar, o cosas así. Pero yo creo que nunca van a desaparecer estas personas. Siempre va a existir este contraste, ¿no?, entre las personas que consideran esto no como algo normal, ¿no?, pero tolerable, que tratan esto con respeto, y las personas que van a estar en contra. Y para estar en contra o a favor hay muchos argumentos, ¿no? Sin necesidad de meter la Biblia, uno puede decir, yo no estoy de acuerdo con esto o por lo otro, pero ahí yo creo que está lo importante, ¿no? No se trata de imposición. Si yo le digo a una persona que soy trans, yo no espero que esa persona diga, ah, ya, ven aquí, te voy a dar un abrazo, te voy a besar, eres trans. Lo único que pido no es respeto. No es necesario decir cosas que no piensa, porque, o sea, incluso hay personas que se rehúsan a usar nuestros pronombres correctamente, ¿no? Si yo me identifico como mujer, lo que espero es que me traten como mujer. Pero si una persona se niega a hacerlo, lo menos que podría hacer es utilizar algo neutro, ¿no?, como usted, por educación, y utilizar mi nombre, que mi nombre legal es Mía Sofía Vargas. Eso está en mi certificado de nacimiento, en mi cédula de identidad. Entonces, yo creo que ahí va más por ese lado, ¿no? La idea no es imponer, esto no es ideología de género, porque no se trata de poner que una cosa es mejor que la otra, simplemente respeto. Incluso ni tolerancia, lo que se pide es empatía, porque ¿qué pasaría si tú tuvieras a una persona
persona así en tu familia, si la persona que arregla tu auto fuera así, si la persona que está caminando a tu lado fuera así. Y bueno, esta es otra pregunta ya un poco más personal se podría decir, y es que cuando tú hiciste el cambio, cuando ya decidiste ir que eres una persona trans, ¿cómo lo tomó tu familia y tus amigos al enterarse de esta noticia? ¿Quisieras contarnos? Claro, ¿no? La verdad es que al inicio lo tomaron bastante mal, ¿no? En mi caso, yo vivo solo vivía con mi mamá y con mi hermana. Fue justo en la pandemia, o sea, incluso eso nos ha obligado a convivir obligatoriamente. Yo creo que eso también ayudó bastante para que termináramos hablando del tema casi diario, hasta un punto en el que no lo ha aceptado como tal, ¿no? Pero ha sido un poquito más tolerable. Poco a poco ha ido avanzando así con el tiempo, ¿ya? Porque la mayor preocupación de mi mamá era eso, ¿no? O sea, ¿qué he hecho mal para que mi hija salga así? Y cuando yo me gradúo de la universidad y se da cuenta que yo no era ese estereotipo que ella pensaba de mujer trans, sino una persona que sigue teniendo metas, que la inversión que ella ha hecho en mi educación no ha sido en vano, estaba dando frutos, aún siendo como soy. Y eso ha permitido o que pueda, ¿no? Aceptarme. En el caso de mis amigos también fue muy interesante, ¿no? Porque ellos vieron a una persona entrando a la universidad con ellos, charlando, haciendo trabajos en grupo, y luego ven a otra persona. La realidad es que ya lo sospechaban también. Y me gustó, ¿no? Que, por ejemplo, sin decirles yo cuál era el nombre que yo estaba pensando, ya me llamaban así. Pero sin duda es complicado, ¿no? Por ejemplo, o sea, un amigo varón no trata a su amiga mujer como trataría a un amigo hombre, ¿no? Y evidentemente les ha costado a un inicio, pero quiero creer que las cosas están cambiando, ¿no? Y como les decía, parte de la empatía y de la información que tenemos ahora gracias a las redes sociales. Y bueno, ahora son buenos amigos que tengo, ¿no? De la universidad, del colegio igual fue interesante, ¿no? Porque ya fue verlos después de mucho tiempo y que vieran que su compañera ahora era compañera también, pero algo muy triste también es que pensamos que por ser trans no merecemos amor, y amor de cualquier tipo, de la familia, de amigos, de pareja, pero no es así. Las cosas, como mencionan, ¿no? O sea, se están volviendo más humanas. Yo, por ejemplo, me casé hace un mes y con mi esposo, o sea, él sabe, ¿no? Que soy trans y hemos hecho público, ¿no? Nuestra unión, ¿no? Porque fue un matrimonio civil, en un registro civil, y la recepción fue bastante buena. Entonces quiero creer que las cosas están cambiando y ahora hay un soporte, si bien no como antes, ¿no? Este tipo de discriminación, sí, digamos, está habiendo una apertura mucho más grande al reconocimiento de los derechos y a la empatía también. Súper, Mía. Mira, yo tengo una consulta bien interesante. Sé que el proceso, y obviamente no estás obligada a contestar esa pregunta, sé que el proceso que físicamente pasa en el cuerpo, ¿no? En el sentido en el que tomas pastillas, incluso que yo sepa, se recomienda para un niño, ¿no? Que se hormone desde los 13 años para que esta transición no sea tan notoria, llamémoslo así, ¿no? De igual de tomar bastante estrógeno, incluso la reconstrucción de lo que sería, digamos, ¿no? De un órgano masculino a un órgano femenino, porque sé que, bueno, le hacen un proceso muy grande, ¿no? Y lo propio con los implantes y el mismo hecho de tomar otro tipo de suplementos, pastillas, para que la piel, las uñas, el cabello tenga esta transformación física, ¿no? Entonces, me gustaría saber, si tú estás cómoda con la pregunta, que nos cuentes un poquito cómo es el proceso. O sea, desde ya, digamos, en Bolivia, encontrar un doctor que obviamente sepa muy bien hacer este proceso, ¿no? Alguien que conozca bien, por ejemplo, el hecho de tomar medicamentos, ¿no? El hecho de conocer bien este proceso, cómo lo llevas, cuánto de inversión se tiene. Sé que es un sufrimiento físico, ¿no? Es un sufrimiento bien grande porque tengo conocidos que lo han llevado. Entonces me gustaría que nos comentes, por lo menos aquí en Bolivia, o si lo has hecho de manera internacional, que nos cuentes cómo es, y en el sentido en el que igual te has casado, me imagino que debe ser un poco complicado el quizás al momento de conocer a parejas, ¿no? Mencionarles o decirles, mira, yo soy transexual, digamos, ¿no? Y a veces hay hombres que se lo pueden, o mujeres que se lo pueden tomar de mala manera. Entonces, ¿tú cómo lidias con estos dos contextos que te acabo de mencionar? Voy a también ser un poco breve porque no tengo ya mucho tiempo. Justo, bueno, les comento que estoy en un país africano y aquí es de noche, por eso igual mi escenario es un poquito oscuro. Yo llevo en hormonas ya 5 años. Yo empecé con la hormonización a mis 17 años y lo recomendable es hacerlo antes de los 18 años para que los efectos sean
resultan un poquito más fuertes, ¿no? Porque el estrógeno como tal no es una hormona tan fuerte como la testosterona. En el caso de los chicos trans, por ejemplo, ellos en cualquier edad se inyectan testosterona, su voz cambia, les crece barba, de ellos incluso se nota mucho menos que de nosotras, ¿no? El hecho de que son trans. Entonces es mucho más complicado en ese aspecto y hay distintos tipos de hormonas. Yo, por ejemplo, consumo pastillas, las que tú mencionabas, tomo dos. Una que es la espironolactona, que es un bloqueador de hormonas, eso bloquea la testosterona que produce mi cuerpo. Y el estrógeno es la hormona femenina que ingresa y hace los cambios. En Bolivia se puede conseguir eso incluso sin receta, la verdad. O sea, no hay una regularización buena. Y lo que lamentablemente ocurre ahora es el precio, ¿no? Ha subido un montón desde que lo que está ocurriendo con el dólar, los bloqueos. Como no son medicamentos de primera necesidad, las farmacias han dicho, no voy a cobrar por esto más. Antes costaba los bloqueadores 50 centavos, un boliviano, y ahora cuestan 5 bolivianos por pastilla hasta 10, ¿no? Y esas son cosas que se toman todos los días porque este tratamiento es de por vida y es a diario estas hormonas, porque si dejas de tomar, chao hígado, problemas en los riñones, ¿no? O sea, una persona que inicia con la terapia de reemplazo hormonal tiene que estar consciente de eso, porque si no le alcanza para pagar, lo mejor es no iniciar, ¿no? O sea, es hasta un privilegio el ser trans, porque tienes que costearte este tipo de cosas. Yo gasto mensualmente alrededor de 500 bolivianos en hormonas. Y eso es, o sea, yendo con lo más genérico, de lo más genérico, no es lo mejor, ¿no? Yo he tenido, bueno, incluso ahorita estoy teniendo la oportunidad, ¿no? De conocer otro tipo de realidades de personas trans alrededor del mundo. Y lo real es que esto debería ser una necesidad pública que el Estado debería cubrir, pero no lo hace. Ahora, respecto al tema de profesionales, en Bolivia no hay ni uno. Lo que sí hay son médicos endocrinológicos que aunque estén especializados en diabetes, estén especializados en tiroides, lo que hacen es cobrarnos el doble para darnos una receta, ¿no? De lo que ellos creen que podría ser. Experimentan con nosotras, pero nunca han tomado un curso o una especialización como en otros países, ¿no? En Argentina y en México hay clínicas específicas para personas trans que son referentes en Latinoamérica y que podrían replicar nuestros médicos allá en Bolivia. Pero lo real es que no quieren, ¿no? Porque decimos persona trans y piensan en una persona sin dinero. ¿Y ellos para qué van a estudiar una maestría 2 años para atender a personas que no les alcanza para costear sus servicios? Por eso que debería ser una necesidad pública y no privada. Y ya no se trata de, pucha, o sea, algo estético que yo quiero porque mi nariz está un poco chuequita, entonces me voy a hacer. Se trata de supervivencia, ¿no? Porque si una mujer trans es visiblemente trans y de paso de escasos recursos, su posibilidad de tener un trabajo estable, un techo, el apoyo de su familia y el resto de oportunidades como cualquier persona es casi nula. Por eso es que la esperanza de vida de nosotras es 35 años de vida. Excelente, Mía. Más bien, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por haberte conectado. Gracias por abrirnos tu corazón, tus historias y un abrazo muy grande hasta África. Espero que podamos ya entrevistarte aquí en la ciudad de La Paz en persona cuando estés. Vamos a estar en contacto. Un abrazo grande. Chao, muchas gracias, se cuidan. Yo creo que ahora podemos irnos a lo que serían los sponsors, el video publicitario y nos iríamos con el mini documental y ya volvemos para dar nuestras últimas respuestas de este tema. Adelante. ...13 de enero de 1960... Santa Mónica, California, Estados Unidos. Nace Johnny Baima, hijo de John Wesley Baima y Betty Baima. Un bebé que llegó con esperanza, con futuro, con vida por delante. Pero a los 2 años de edad, Johnny contrajo poliomielitis, una enfermedad viral que ataca el sistema nervioso. Puede causar parálisis irreversible y, en los casos más graves, la muerte. Johnny sobrevivió, pero las secuelas fueron devastadoras. Sus brazos y piernas perdieron movilidad. Su cuerpo dejó de desarrollarse con normalidad. Y los médicos empeoraron todo. Le implantaron una barra de acero en su columna vertebral, desde arriba hasta abajo.
buscaban reforzarla, pero la deformaron para siempre. Su columna quedó rígida, su cuerpo torcido y su crecimiento detenido. Nunca superaría el metro de estatura, nunca caminaría con normalidad. Pero lo peor aún no había ocurrido. Cuando Johnny era niño, sus padres se separaron. Fue enviado a un orfanato. Ahí fue abusado sexualmente. Un niño discapacitado, solo, vulnerable, lastimado en el lugar que debía cuidarlo. A los 14 años, Johnny tomó una decisión valiente. Salió del armario como mujer transgénero, en una época donde la sociedad no comprendía ni aceptaba. Adoptó el nombre de Sandy Crisp. Comenzó a vivir como realmente era. Pero la violencia continuó. Fue secuestrada, agredida, atacada múltiples veces. Sin hogar, sin apoyo, sin recursos. Durante 2 años, sobrevivió en la prostitución. En los años 80, Sandy conoció el amor. Se casó. Por primera vez fue feliz. Pero llegó la crisis del VIH y el SIDA. Su esposo murió. Sandy quedó sola nuevamente, con polio, en silla de ruedas y con VIH. Pero no se rindió. Decidió reinventarse. En los años 90 nació su nueva identidad artística. Dagathis Bunny, una drag queen única. Cantaba, bailaba, conmovía al público. Se convirtió en una leyenda underground. Trabajó en cine, en arte, en videoclips famosos. Ya no era solo una sobreviviente, era un ícono. En 1994, un director decidió contar su historia. Nació el documental Dagathis Bunny. Mostraba su trauma, su identidad y su fortaleza. Era crudo, pero esperanzador. Una escena la mostraba bailando tap, sonriendo, viva. El documental se volvió de culto, pero en 2007 alguien tomó esa escena, la sacó de contexto, la usó sin respeto y la transformó en burla viral. Una historia de lucha convertida en morbo. Una sobreviviente convertida en meme, sin que el mundo conociera su verdadero dolor. Así fue como Dagathis Bunny pasó de ícono a tragedia malinterpretada. Los creadores de Dark Kitchen, que significa ganar dinero sin tener un restaurante físico, pues ahora llega Dark Store, que significa vender productos y ganar dinero sin tener una tienda física. Y si tú eres de Bolivia y quieres tener unos ingresos extras, quédate que te explico. La idea es esta: puedes generar un ingreso acorde a la cantidad de productos que vayas vendiendo, pero no necesitas poner ni invertir un solo boliviano, ya que la empresa se encarga de tener todos los productos. Ellos te darán el catálogo y tú solo tienes que ponerte a vender, sin oficinas, sin horarios de trabajo,
trabajo y lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Pero si buscas un ambiente más cómodo para vender, puedes visitar las oficinas. Se encuentran en la ciudad de La Paz. Y si quieres más información y despejar todas las dudas y miedos que tengas, puedes ingresar al link en mi perfil y buscar la empresa TapTap. Así que no esperes más y ponte en contacto, ya que los cupos son limitados. Y si tú tienes una tienda que necesita vendedores virtuales, puedes también escribirnos. Sin más, nos vemos. ¿Cómo? Hemos entrado todos. Oh no, esto está muy mal, muy mal. Ahora, ¿cómo salimos? ¿Pero qué es esto? ¿Quiénes sois vosotros? Fred, tenemos que salir de aquí. Ahora. No sé cómo. Fred, rápido. No sé cómo. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? Una explosión de causas desconocidas en esta escuela ha dejado ingresados a varios estudiantes. Todos están estables y recuperándose. Les mantendremos informados de nuevos avances. Hay lugares en La Paz donde los objetos no son simples objetos, donde una carta de tarot sirve para contarte algo más. En La Paz existe un lugar donde lo espiritual, lo ancestral y lo oculto conviven en un mismo espacio. Cada vela, una intención. Cada símbolo, un significado. Cada objeto, una energía distinta. Mística, tienda esotérica. Un espacio donde lo que otros llaman misterio, aquí simplemente existe. Desde velas rituales y amuletos hasta cartas, cuarzos y elementos del mundo esotérico. Literalmente, todo. Hay energías que desean ser encontradas. Ingresa Mística. ¿Quieres crear tu propio canal de podcast con un precio competitivo desde los 70 bolivianos? Estamos ubicados en la 18 de Calacoto, cerca a la Alianza Seguros. Si quieres hacer videos como estos o estos que están apareciendo en pantalla, entonces La Madriguera es el espacio para ti. Te esperamos. La historia de Sandy Crisp realmente creo que es una de las historias más tristes que hemos podido tocar en el canal, que va más allá de una creepypasta, ¿no? Pero aquí nosotros queremos comentar, ¿no? Cómo va el trasfondo aquí, por lo menos en Bolivia, cómo se conocía esta leyenda. Incluso Mateo nos estaba comentando que aquí... Tú contanos, Mateo. La primera vez que vi lo que era el video de Obedece a la Morsa fue gracias a el colegio. Estábamos en cuarto de primaria, si no me equivoco. Los de secundaria tenían que exponer en biología. Tenían que hablar de enfermedades mentales y pusieron justamente este video de Obedece a la Morsa como si fuera la anorexia. Cuando literalmente sabemos la historia, era una persona trans que, bueno, sufrió lo que sería tanto poliomielitis y también
no le jugó a su favor el hecho que también tenía la enfermedad de VIH-Sida. ¿Tú cómo te has enterado de esta historia, Gerson? Sí, estábamos hablando detrás de escenas y bueno, les decían que yo lo vi o lo conocí por amigos, la verdad. Cuando YouTube estaba empezando y bueno, en la escuela te pasaban esos videos por teléfono, bueno, te lo mostraban y bueno, decías, te lo hacían mirar y te decían, no, si no lo compartes, te mueres en una semana. Y bueno, la verdad, lo tomábamos así en broma, pero bueno, el video sí es ciertamente inquietante la primera vez que lo ves, pero ya cuando te enteras de qué trata, de quién se trata y qué le ha pasado, pues ya sientes un poco de empatía, digamos, y ya no da tanto miedo, por así decirlo. Yo tengo una pregunta para ustedes dos, o sea, ¿qué creen que ha pasado en la cabeza de esta persona para tomarse la molestia de agarrar el video, descargar, ponerlo en velocidad rápida, ponerle una música que dé miedo y luego difundirla para el 2007 y que se vuelva un boom? Porque ahí por lo menos los memes que se tenían eran memes en blanco y negro de dibujitos, ¿no? O pocas películas, no como ahora, ¿no? Incluso stickers, que ahora se los conoce aquí en general, ¿no? En esta época, en 2026. Entonces yo creo que para que una persona, ¿no?, se tome el tiempo de hacer todos estos pasos de editar, poner la música, ponerlo, ¿no?, incluso poner un mensaje súper largo que se vuelva una cadena, implica tiempo, implica pensarlo, implica difundirlo. Y entonces yo quería saber ustedes qué piensan, tú, Mateo, como comunicador, por ejemplo. Bueno, tenía entendido que este fragmento viene de la película Wonders Bunny, como vimos en el video documental, pero tengo entendido de que este fragmento no vino precisamente al principio de exponer o hacer una historia de terror, sino que este fragmento estaba antes en otros foros de internet, exponiéndolo más que nada como si fuera videos raros que encuentras uno, porque recordar este video jamás fue puesto en su momento en DVD ni tampoco estaba subido completamente en redes. Este video solamente estaba exportándose por lo que era conocido el VHS. Entonces tomen en cuenta el proceso para hacer de que un video de VHS pase a lo que sería la computadora es muy cargoso, la verdad. Entonces primero fue pasando así, fue solamente un fragmento que la gente todavía no sabía ni siquiera cómo encontrarlo, era prácticamente como un los media en su momento, y de ahí ese fragmento fue a pasar si no me equivoco, a un chango en ese momento tendría unos 14 años que hizo el video. En ese momento estaba poniendo de moda lo que es el género finiario, que son prácticamente videos raros con imágenes impactantes que lo que trataban de hacer era choquear y también hacerse virales con este pretexto de que, como carta cadena, de que si no se lo envías a tal persona en determinado tiempo puede pasar algo. De hecho, esto viene ya desde Japón, desde lo que es Ringu, que es el aro original. Yo te puedo hablar de esa época, ¿no? De cómo estaba de moda los memes de ese tipo gore más o menos. Y la verdad no sé quién lo habrá difundido y con qué motivos. Tal vez por solo trolear, digamos, pero wow, es algo que ya prácticamente ya desapareció. Bueno, tal vez hay otras maneras de cómo están mostrándose ese tipo de videos, pero aparte de la cultura se podría decir, porque aparte de eso se subían muchos creepypastas, varias historias se podría decir referentes a historias de terror o ya sea cuentos propios de autores, por ejemplo. Y bueno, igual yo creo que aquí en Bolivia sí somos un poco más, entre comillas, como mencionarlo, abiertos con la comunidad LGBT, dado que hay en otros países que son mucho más restrictivos, porque aquí en Bolivia pueden tener su carnet, incluso creo que pueden casarse, ¿no? Lastimosamente, como lo comentaba Mía, no hay ningún profesional en medicina que sepa tratar estos casos. Y me imagino que también el proceso de inversión económico, ¿no? 1, del psicólogo, 2, físico, 3, la operación, ¿no? Entonces hay como muchos procesos y que también tienes que tomar las pastillas de por vida. Debe ser una vida muy complicada, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también nosotros como Archivos Oscuros Bolivia queremos ir más allá de lo que es esta historia de terror o leyenda urbana y mencionar que hay un mensaje tras todo esto, que Sandy Crisp en realidad fue una mujer muy valiente, una mujer a la que muchas personas de la comunidad LGBT la ven como un ejemplo. Lo propio con Barbarella, quien fue la mujer que besó a Banzer años anteriores y que incluso
incluso fue violada por los policías, ¿no? Mujeres que probablemente en este horario que estamos grabando o al momento en el que están viendo ahora el programa, probablemente están siendo violadas, asesinadas, abusadas, psicológica o físico. Entonces, en este mes del orgullo, nosotros como Archivos Oscuros Bolivia queremos difundir que más allá de una historia de terror, el verdadero terror está aquí en las calles en las que las mujeres pueden ser abusadas, ¿no? Yo creo que sin más que decir, ese sería todo el programa para el día de hoy, a menos que Mateo y Gerson quieran comentar algo. Yo creo que nos podemos ver en el siguiente programa. Les enviamos un abrazo muy grande a todos nuestros televidentes. No olviden visitar nuestro canal de TikTok, nuestro canal de Facebook, y si ustedes quieren que toquemos de algún otro tema que consideren que es relevante, interesante o que les llamaría la atención, escríbanlo en la cajita de comentarios y nosotros los vamos a leer. Les enviamos un abrazo muy grande. Gracias por ver nuestro contenido. Gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, que les gusta nuestro contenido. Nosotros trabajamos para ustedes y por ustedes. Bueno, esto sería todo por mi parte, todo por parte de Gerson, y bueno, estén pendientes a todas nuestras redes porque les tenemos más sorpresas. Conmigo será hasta la otra.